¿Por qué Jesús oró a Dios si Él también es Dios? Esta pregunta es muy común y nos lleva a comprender mejor la naturaleza de Jesús, que era plenamente Dios y plenamente hombre. Cuando leemos los Evangelios, vemos que Jesús se retiró a orar varias veces, como dice Lucas, que dice, pero se retiró a lugares desiertos para orar. Esto puede parecer confuso, pero en realidad revela mucho acerca de su misión y relación con el Padre. La Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una, pero formada por tres personas distintas que actúan en perfecta unidad. Un ejemplo de esto es Juan, cuando Jesús habla del Espíritu Santo como una persona enviada por el Padre, actuando en su nombre. Esto nos muestra la armonía dentro de la Trinidad, donde cada persona cumple un papel específico. Ahora bien, ¿por qué Jesús, siendo Dios, necesitaría orar? La respuesta está en vuestra misión terrenal. Jesús, además de ser Dios, vivió como hombre, pasando por las mismas limitaciones humanas. Sintió hambre, cansancio y afrontó las dificultades de la vida, aunque sin pecado. Sus oraciones no solo demostraron su dependencia del Padre, sino que también nos enseñaron cómo debemos relacionarnos con Dios. En Juan, Jesús dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, excepto lo que ve hacer al Padre. Nos mostró un modelo de obediencia y confianza plena en Dios. Incluso ante el inminente sufrimiento de la cruz, Jesús oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto nos enseña que, a pesar de nuestra angustia, debemos confiar siempre en los planes de Dios. Además de depender del Padre, Jesús también usó sus oraciones para enseñar a sus discípulos. Cuando le pidieron que les enseñara a orar, Jesús les compartió el famoso Padre Nuestro. Mostró que la oración es un diálogo íntimo con Dios, en el que reconocemos su santidad, pedimos por nuestras necesidades y buscamos perdón y fuerza para vivir según su voluntad. Jesús nos dio un claro ejemplo de cómo vivir una vida de oración. Sus oraciones no eran solo rituales, sino una expresión de su total confianza en el Padre y un modelo para que nosotros hagamos lo mismo. Las oraciones de Jesús son un verdadero ejemplo de cómo debemos acercarnos a Dios, hablar con Él de todo y confiar nuestra vida en sus manos. Jesús, siendo completamente humano, también experimentó emociones intensas y sus oraciones nos lo muestran claramente. Un ejemplo profundo fue el del huerto de Getsemaní, donde vencido por una inmensa tristeza, Jesús se retiró a orar. El dolor que sintió fue tan fuerte que casi lo aplastó. Oró al Padre, pidiendo que, si era posible, ese sufrimiento pasara, pero siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Esta oración muestra la humanidad de Jesús, quien, como nosotros, también afrontó momentos de angustia y miedo. Sabía lo que vendría, la cruz, y sin embargo buscó fuerza en Dios para cumplir su propósito. En otras ocasiones, vemos a Jesús buscando la guía de Dios antes de tomar decisiones importantes. Antes de elegir a sus discípulos, pasó toda la noche orando, mostrando que también el Hijo de Dios buscaba apoyo y sabiduría del Padre. Estas historias nos recuerdan que Jesús no era solo una figura divina, sino también alguien que vivió una vida como nosotros. Sintió tristeza, necesitaba dirección y encontró consuelo en sus conversaciones con Dios. Como Él, podemos buscar a Dios en momentos de dolor o incertidumbre, sabiendo que nuestras emociones y necesidades también son importantes. Lo más increíble es que, aún con toda su humanidad, Jesús vivió en total obediencia a Dios. Él cumplió toda justicia, algo que a nosotros nos resulta extremadamente difícil. La Biblia dice que durante su vida Jesús oró con lágrimas y súplicas, aprendiendo a obedecer a través del sufrimiento. Y fue obediente hasta el fin, incluso hasta la muerte de cruz.
Esto muestra que Jesús no solo siguió la voluntad de Dios en tiempos fáciles, sino también cuando le costó la vida. Lo que hace que esto sea tan significativo es que, a pesar de ser plenamente humano, Jesús nunca fracasó. Enfrentó las mismas tentaciones, dolores y desafíos que nosotros, pero se mantuvo firme, obedeciendo a Dios en todo. Su vida perfecta no fue para su propio beneficio, sino para darnos la oportunidad de ser vistos como justos ante Dios. Jesús vivió la vida que nosotros no podemos vivir, y esto nos da la oportunidad de ser aceptados por Dios, como si hubiéramos pasado la prueba de la vida. Imagínate intentar seguir una receta complicada y no cometer ningún error. No quemarte, no equivocarte en la medida, hacerlo todo perfecto. A nosotros esto nos parece imposible. Siempre hay algo que sale mal. Ahora bien, pensemos que Jesús, en la cocina de la vida, siguió perfectamente la receta de Dios. Él vivió la vida que se suponía que debíamos vivir, sin un solo error. Y lo sorprendente es que nos da este puntaje perfecto, como si lo hubiéramos logrado por nuestra cuenta. Cuando entendemos la perfecta obediencia de Jesús, nos damos cuenta de cuán increíble es el regalo que nos ofrece. No porque lo merezcamos, sino porque, a través de la fe, recibimos gratuitamente lo que Él logró. La vida de Jesús nos lo muestra. Y un aspecto fundamental fue la oración. Para Jesús, la oración no era solo una obligación religiosa o un espectáculo público, sino algo esencial, como respirar. Era su manera de permanecer conectado con Dios, como un niño siempre en contacto con el Padre. A través de la oración, Jesús demostró dependencia de Dios, buscando fortaleza y guía. Esto nos enseña que orar no es solo pedir cosas, sino renovar nuestra conexión con Dios, manteniendo viva la relación. ¿Recuerdas cuando Jesús fue bautizado? Mientras oraba, el cielo se abrió, simbolizando el profundo vínculo entre Él y el Padre. La oración fue el medio por el cual Jesús tomó decisiones, encontró fuerza y recibió amor del Padre. Este acto de amor y confianza fue el corazón de la oración de Jesús. Aunque era Dios, oró con confianza en el Padre. Antes de resucitar a Lázaro, por ejemplo, Jesús agradeció a Dios por escucharlo siempre. Esto demuestra la confianza íntima e inquebrantable entre ellos. Para él, la oración tenía que ver con la dependencia y la confianza. Cuando oramos, también entramos en este ciclo de amor y confianza con Dios, declarando que confiamos y dependemos de Él. Además, la oración fue una manera para que Jesús abrazara plenamente su humanidad. Él no solo estaba vestido como un ser humano, sino que en realidad se convirtió en uno de nosotros. Y parte del ser humano es reconocer que no somos poderosos solos, que necesitamos ayuda, que necesitamos a Dios. Jesús nos lo mostró claramente cuando, antes de ser arrestado, fue al huerto de Getsemaní a orar. Estaba profundamente angustiado por lo que enfrentaría, pero aún confiaba en Dios y decía: Padre, si es posible, quita de mí este sufrimiento, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Esta es la verdadera esencia de la oración: confianza, dependencia y una relación viva con Dios. Jesús nos mostró que está bien llevar nuestros miedos y ansiedades más profundos a Dios, pero también nos enseñó que la oración es, sobre todo, confiar en el camino de Dios más que en el nuestro. Para Jesús, la oración era el camino para permanecer cerca de Dios, demostrando confianza y amor dentro de la familia divina, viviendo plenamente su vida humana, con todos los altibajos que ella conlleva. Cuando oramos, seguimos los pasos de Jesús, buscamos una relación íntima con Dios, le confiamos nuestras vidas y aceptamos lo que significa ser verdaderamente humano, tal como lo hizo Jesús. En uno de los momentos más conmovedores de la Biblia, Jesús ora por sus amigos y seguidores, incluidos aquellos que creerían en Él en el futuro.
En el Evangelio de Juan vemos a Jesús pidiendo al Padre protección, alegría y unidad para todos nosotros. Esto revela cuánto se preocupa por sus seguidores y nos recuerda que Jesús siempre estuvo atento a los desafíos que enfrentaríamos. Jesús no solo oró por aquellos que estaban con él en ese momento, sino también por todos nosotros que llegaríamos a creer a través del mensaje de los discípulos. Pidió al Padre que estemos unidos, así como Él y el Padre lo están. Esto muestra el deseo de Jesús de vernos como una familia, trabajando juntos en amor. Además de su papel de intercesor, Jesús es también nuestro mediador. Él es como un puente entre nosotros y Dios. Antes de Jesús, estábamos separados de Dios por nuestros errores y pecados, pero Él vino para llenar ese vacío, viviendo una vida perfecta y sacrificándose por nosotros. Él no solo venció el pecado y la muerte, sino que se convirtió en el único intermediario entre nosotros y Dios. Cuando cometemos errores, Jesús está ahí, intercediendo por nosotros, asegurando que nuestros errores no nos alejen de Dios. Esto es extraordinario porque significa que podemos ir directamente a Dios a través de Jesús. No necesitamos que nadie más nos conecte con Él. Jesús es nuestra línea directa con Dios. Cuando oramos, podemos hacerlo en el nombre de Jesús, sabiendo que Él está hablando por nosotros, asegurándose de que permanezcamos conectados con Dios a pesar de nuestros fracasos. Jesús se preocupa tanto por nosotros que constantemente habla con Dios sobre nuestras necesidades, protección y unidad. Como nuestro mediador, Él es la razón por la que podemos tener una relación directa y personal con Dios. A través de la oración, Jesús cumplió su misión y nosotros podemos seguir su ejemplo, confiando nuestras vidas a Dios y manteniendo viva y fuerte esta relación. La oración es como ese lugar especial donde nos encontramos con Dios, donde podemos hablar de todo lo que hay en nuestro corazón, incluidos los desafíos y las grandes misiones que tenemos por delante. Es en este espacio íntimo donde encontramos la fuerza para hacer cosas que, por nuestra cuenta, parecerían imposibles. Jesús lo demostró en muchos momentos, como cuando necesitó fuerzas para afrontar una de las situaciones más difíciles de su vida. En lugar de tratar de ser fuerte por sí mismo, recurrió a la oración. ¿Y qué pasó? Un ángel fue enviado para fortalecerlo. Esto nos muestra que, como Jesús, podemos buscar ayuda divina cuando sentimos que el peso es demasiado para soportarlo solos. Imagínate estar tan estresado que sientes como si tu cuerpo estuviera sudando profusamente, como si estuviera lloviendo sobre ti. Así se sintió Jesús en una noche crucial. Sabía que tenía una tarea muy difícil por delante y en lugar de intentar resolverlo todo por sí solo, oró. Y en esa oración Dios envió ayuda. Este es un poderoso recordatorio. Cuando tenemos algo grande que afrontar, Dios también puede enviarnos el apoyo que necesitamos. Otro ejemplo de la importancia de la oración en la vida de Jesús fue cuando tuvo que tomar una decisión muy importante: elegir a sus discípulos. Estos serían los amigos que lo acompañarían y continuarían con su trabajo después de su partida. No tomó esta decisión de manera apresurada ni superficial. Jesús pasó toda la noche orando, buscando la guía de Dios. Esto nos enseña que, a la hora de tomar decisiones importantes en nuestra vida, ya sea eligiendo amigos, pareja o equipos, podemos y debemos seguir el ejemplo de Jesús, pidiendo a Dios que nos guíe. Y cuando hablamos de momentos increíbles, como los milagros que realizó Jesús, la oración también estuvo siempre presente. Antes de resucitar a Lázaro, Jesús no solo realizó el milagro, se detuvo, miró al cielo y agradeció a Dios por escucharlo siempre. Se propuso dejar claro que lo que estaba por suceder no era solo un acto aislado, sino algo que glorificaba la bondad y el poder de Dios.
Jesús nos mostró que, incluso cuando nos enfrentamos a algo extraordinario, no se trata de mostrar nuestras capacidades, sino de reconocer que es Dios quien actúa a través de nosotros. En definitiva, la oración para Jesús era mucho más que pedir cosas o seguir una tradición. Era el canal directo de comunicación con Dios, una forma de asegurar que cada paso que daba estuviera alineado con la voluntad divina. Y al igual que Él, también podemos usar la oración para buscar fuerza, sabiduría y demostrar nuestra dependencia de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. La oración no se trata solo de pedir cosas, sino también de prepararnos para lograr grandes cosas, tomar decisiones sabias y reconocer la acción de Dios en todo lo que hacemos. Es como una conexión directa a una fuente inagotable de poder, siempre disponible sin importar a lo que nos enfrentemos. Cuando pensamos en por qué Jesús, siendo Dios, oró al Padre, esto nos lleva a reflexionar sobre algunos puntos esenciales. Primero, necesitamos entender la naturaleza de Jesús. Él es completamente divino y completamente humano. Esta combinación es fundamental para comprender el motivo de sus oraciones. Aunque Jesús fue la segunda persona de la Trinidad, vivió como un hombre, limitado por las condiciones humanas. Nos mostró el equilibrio perfecto entre ser Dios y depender de Dios Padre en su vida terrenal. En segundo lugar, tenemos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas pero con una misma esencia. Al orar, Jesús nos reveló la relación perfecta y armoniosa entre estas tres personas divinas. Sus oraciones revelan la plena confianza que tenía en el Padre y nos muestran cuánto dependía de la sabiduría y la fuerza de Dios para cumplir su misión. Uno de los momentos más memorables fue su oración en el huerto de Getsemaní. Allí Jesús expresó su angustia pidiendo que, si fuera posible, el Padre quitara el sufrimiento que estaba a punto de afrontar. Sin embargo, terminó su oración con una poderosa lección de sumisión: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es el modelo perfecto de cómo debemos confiar en Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Las oraciones de Jesús también nos muestran su profundo amor por los demás. Oró por la unidad y protección de sus seguidores, pidiendo a Dios que los proteja y los mantenga unidos. Esto revela su papel de intercesor, cuidándonos siempre y demostrando su inmenso compromiso con la redención de la humanidad. Como Jesús, estamos invitados a seguir su ejemplo de oración. Se retiraba a lugares solitarios para hablar con Dios, demostrando que, aunque era hijo de Dios, veía la necesidad de estar en constante comunión con el Padre. Si Jesús, con todo su poder y sabiduría, necesitaba momentos de oración, ¿cómo? Mucho más nosotros, sus seguidores, debemos buscar este tiempo de intimidad con Dios. La oración no es solo un ritual. Es una invitación a profundizar nuestra relación con Dios, donde podemos dejar nuestras cargas, encontrar dirección y consuelo. Es una oportunidad para conectarnos directamente con el Creador, para abrir nuestro corazón y buscar la paz que Él nos ofrece. Mientras reflexiona sobre la vida de Jesús, piense en cómo se compara su propia vida de oración con el ejemplo que Él nos dejó. Que esta reflexión nos inspire a buscar a Dios más sinceramente, a escucharlo y hablar con Él, a pedir y también a someternos a su voluntad. De esta manera conocerás más profundamente el amor y la presencia de Dios en tu vida diaria. En momentos en que nos enfrentamos a las complejidades de la fe, es natural sentirnos confundidos. Sin embargo, es en estos momentos cuando debemos buscar una fe sencilla, como la de un niño, confiando plenamente en la bondad y el plan de Dios. Necesitamos aprender del ejemplo de Jesús, quien, a pesar de ser Dios, se dedicó a la oración y a la comunión constante con el Padre. Esta es la invitación que recibimos: entrar en este espacio sagrado de intimidad con Dios, donde podemos expresar nuestro amor, nuestras preocupaciones y nuestro agradecimiento.
La oración no es solo un ritual, sino una forma poderosa de conectarse con Dios diariamente, tanto en momentos de alegría como de dificultades. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos el ejemplo perfecto de cómo acudir a Dios en todas las circunstancias, ya sea en triunfo o en prueba. Jesús nos muestra que, en nuestras debilidades, encontramos la fuerza de Dios, en nuestras dudas encontramos su sabiduría y en la soledad sentimos el consuelo de su presencia. Cuando oramos, abrimos nuestro corazón a la paz que proviene del simple hecho de saber que Dios está siempre a nuestro lado, escuchando cada uno de nuestros deseos, incluso aquellos que apenas podemos expresar. Que el Espíritu que estuvo en Cristo nos fortalezca, para que en cualquier situación tengamos el valor de decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora reflexionemos sobre lo que le sucedió a Jesús después de su muerte. Cuando pensamos en su viaje final, recordamos uno de los misterios más profundos e impactantes de la fe cristiana. Antes de su resurrección, Jesús estaba a punto de emprender un viaje que marcaría a la humanidad para siempre. La puerta de este viaje fue la cruz. En el Evangelio de Lucas vemos a Jesús orando en el huerto de Getsemaní, reafirmando su fe en Dios y poco después enfrentándose a la crucifixión, donde finalmente declaró que todo estaba consumado. Allí entregó su espíritu. Su cuerpo permaneció en la cruz hasta que fue retirado y colocado en una tumba. Pero mientras su cuerpo estaba allí, sin vida, su espíritu estaba en otra parte. La gran pregunta que surge es, ¿dónde estuvo Jesús durante los 3 días entre su muerte y resurrección? Esta pregunta ha generado mucha discusión e interpretaciones a lo largo de los siglos. Uno de los pasajes más enigmáticos que aborda este tema se encuentra en una carta de Pedro. En este extracto se nos recuerda que Jesús, incluso en su muerte, estaba cumpliendo un propósito divino: restaurar nuestra conexión con Dios que había sido cortada. Él, el justo, sufrió por los injustos para acercarnos al Padre. Incluso después de su muerte en la carne, Jesús fue vivificado en el Espíritu, y hay referencias de que predicó a los espíritus encarcelados, lo que indica una profunda relación. Aspecto de su misión que trascendía la vida y la muerte. Esto nos muestra que incluso en la muerte, el poder de Dios estaba obrando. La resurrección de Jesús es la prueba definitiva de que, a través del sufrimiento y la entrega total, Él nos trajo una vida nueva y la esperanza de la eternidad con Dios. Este viaje, que comenzó en la cruz y culminó con la victoria sobre la muerte, es la razón por la que podemos tener confianza en nuestra fe. Por lo tanto, al reflexionar sobre estos misterios, se nos invita a recordar que así como Jesús venció el sufrimiento y la muerte, nosotros también podemos encontrar renovación y esperanza en Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Después de la muerte de Jesús y antes de su resurrección, descendió al reino de los muertos, el Hades, para predicar a los espíritus atrapados. Esto es algo que nos fascina y nos hace reflexionar sobre el poder y la autoridad de Jesús. Incluso en el Hades, donde viven los muertos, Jesús fue allí para llevar su mensaje, lo que nos muestra que no hay lugar donde su autoridad no pueda llegar. ¿Alguna vez te has parado a pensar quién tiene el verdadero poder en este mundo? La respuesta está en la Biblia, es Jesús. Incluso aquellos que están en las profundidades de la tierra, en el reino de los muertos, reconocen la supremacía de Cristo. Esto nos trae una lección poderosa. Jesús gobierna todas las cosas. Él es Señor del cielo, la tierra y el inframundo. Esta realidad puede humillarnos, pero también nos trae esperanza porque sabemos que servimos a un Dios amoroso y todopoderoso que tiene control absoluto de todo. En su misión de redención, Jesús reafirma su autoridad sobre toda la creación. Al declarar que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su nombre, la Biblia nos muestra que no importa dónde se encuentren, todos tendrán que reconocer su señorío.
Imaginemos una escena donde personas de todas las clases y lugares, con el corazón abierto, reconocen a Jesús como Señor, tanto de palabra como de obra. Es una imagen impresionante y poderosa que revela la profundidad de la fe y la total sumisión a Cristo. Esta entrega total no es solo algo para el futuro, sino una invitación al presente. Estamos llamados a entregarnos completamente a Jesús ahora, a vivir una vida que refleje esa sumisión. Esta idea puede parecer desafiante, pero al mismo tiempo es profundamente liberadora. Reconocer la plena divinidad de Jesús nos fortalece y nos motiva a vivir de manera más significativa, sabiendo que Él es la base de todo. Hay quienes imaginan que esta sumisión universal a Jesús se producirá formalmente el día del juicio final. En ese momento, todos los seres en el cielo y en el infierno se arrodillarán y reconocerán que Jesús es el Señor. Pero la identidad de los espíritus atados a los que Jesús predicó es otro punto intrigante. Se los describe como aquellos que fueron desobedientes en los días de Noé. Estos espíritus representan a aquellos que rechazaron el mensaje de Dios durante el gran diluvio. Aún así, el mensaje de Jesús les llegó. El pasaje en el que Pedro describe la predicación de Jesús es uno de los más enigmáticos de las Escrituras. Sugiere que, después de su muerte, Jesús acudió a estos espíritus para llevarles la buena nueva, para que aunque fueran juzgados en vida, pudieran, en espíritu, vivir según Dios. Esto nos enseña que el poder redentor de Cristo es tan vasto que llega hasta los rincones más profundos, llevando esperanza a todos. El mensaje de Jesús es claro. No importa dónde estés, quién seas o qué hayas hecho, la gracia de Dios puede alcanzarte. Y esta gracia no solo trae el perdón, sino también la promesa de una nueva vida con Él. Que seamos inspirados por esta verdad y vivamos de acuerdo con este poderoso llamado. El pasaje en cuestión plantea muchas preguntas interesantes sobre lo que sucedió entre la muerte y la resurrección de Jesús. Algunos creen que durante este periodo predicó a los que ya habían muerto, como los que perecieron en el diluvio de Noé. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿sería posible que hubiera una segunda oportunidad de redención después de la muerte? Algunos defienden esta idea, citando este momento en el que Jesús descendió al Hades, el reino de los muertos, para comunicarse con los espíritus que allí se encontraban. Sin embargo, muchas escrituras indican que la muerte es el punto final del viaje de cada persona, marcando una separación definitiva entre el cuerpo y el espíritu. La creencia común es que después de la muerte, nuestro destino está sellado. Aún así, este pasaje abre una ventana para la reflexión, ya que muestra que Jesús, incluso después de su muerte física, estuvo activo y consciente predicando a los que estaban en el Hades. Esto nos hace reflexionar sobre lo que sucede después de la muerte y nos recuerda que incluso en el silencio de la muerte, el plan de Dios continúa. Poco se dice sobre lo que Jesús hizo en el sábado antes de su resurrección. A menudo la atención se centra en el viernes, con la crucifixión, y el domingo, con la resurrección. Pero ¿qué pasó el sábado? Muchos creen que estuvo en el Hades, predicando a los espíritus atrapados. Imagínese al apóstol Pedro, al encontrarse con Jesús el domingo de resurrección, preguntándole, ¿dónde has estado? Y Jesús respondió que estaba en el reino de los muertos, llevando su mensaje a los que habían muerto durante el diluvio de Noé. La muerte separó el cuerpo y el espíritu de Jesús. Su cuerpo fue colocado en la tumba, pero su espíritu permaneció vivo, activo, comunicándose con los espíritus que habían desobedecido a Dios en los días de Noé. Y luego, el domingo de Pascua, su cuerpo y su espíritu se reunieron y resucitó completamente, consciente y victorioso sobre la muerte.
Algunos creen que este mensaje de Jesús fue solo para esa generación que vivió en los tiempos de Noé, como una segunda oportunidad de redención. Sin embargo, no hay ninguna indicación en las Escrituras de que otras generaciones hubieran recibido una oportunidad similar. Aquellos que perecieron en el diluvio podrían haber acusado a Dios de injusticia, alegando que fueron destruidos sin la promesa de nunca más ser castigados de esta manera. Pero el mensaje de Cristo fue un recordatorio de que Dios es justo en todos sus caminos. Otra interpretación sugiere que los espíritus a los que Jesús predicó no eran seres humanos, sino espíritus demoníacos, tal vez ángeles caídos que habían sido corrompidos antes del diluvio. Si ese fuera el caso, entonces la predicación de Jesús no habría sido un mensaje de redención, sino un anuncio de su victoria sobre el mal. Sabemos que, según las Escrituras, los ángeles caídos no pueden salvarse. Cristo vino a rescatar a la humanidad, no a seres espirituales rebeldes. El mensaje final es claro: Jesús tiene autoridad sobre todo, tanto el cielo como el mundo de los muertos. Su muerte y resurrección trajeron salvación a la humanidad, e incluso aquellos que vivieron en tiempos de gran maldad, como los días de Noé, fueron testigos de este poder divino. Lo que nos recuerda esta historia es que no importa qué tan lejos esté alguien, el amor de Dios es más grande que cualquier cosa. Ahora, pensemos en ello. ¿Cómo nos conectamos con este mensaje? Nos muestra la profundidad de la misión de Jesús y el alcance de su victoria sobre la muerte y el mal. Nos invita a reflexionar sobre el poder transformador de Cristo en nuestras vidas, hoy y siempre. Imagínese un grupo de personas que tuvieron la oportunidad de escuchar un mensaje que podría salvarles la vida, pero ignoraron la advertencia y terminaron muriendo en una devastadora inundación. Esta historia es un poderoso recordatorio de las consecuencias del pecado y la desobediencia. Estas personas eran tercas, incrédulas, y rechazaron las advertencias de Noé durante el tiempo que construyó el arca. A pesar de la paciencia de Dios, que esperó durante muchos años, ellos se negaron a escuchar, por lo que se ahogaron y sus espíritus fueron llevados al Hades, el lugar que la Biblia describe como una prisión. Por otro lado, Noé y su familia fueron salvos por su obediencia y fe. Pedro, el autor de esta reflexión, fue una figura fascinante. Antes de conocer a Jesús, lo llamaban Simón, un nombre común que significa caña, algo que el viento puede doblar fácilmente. Pero Jesús vio un futuro diferente para él y le puso el nombre de Pedro, que significa roca, simbolizando la fuerza y la firmeza en que llegaría a ser. Al principio, Pedro era impulsivo, enérgico e incluso voluble, pero con el tiempo, bajo la guía de Jesús, se transformó en un líder firme y resistente. Fue el primero en ser llamado por Jesús y destacó como uno de los discípulos más cercanos. Cuando Pedro escribió esta carta, estaba hablando a cristianos que enfrentaban una gran persecución. Muchos se preguntaban por qué, si la fe cristiana era la verdad, sufrían tanto. Pedro menciona la historia de Noé y recuerda que, aunque predicó fielmente durante años, pocos lo escucharon. La mayoría de la gente se burló de él y al final, solo un pequeño número de personas se salvaron. Esta historia ilustra que la verdad y la fidelidad a Dios no dependen de los números. Aunque solo unos pocos sigan el camino de la fe, eso no significa que estén equivocados. En tiempos de Noé, solo su familia fue salva, pero esto no disminuyó la verdad del mensaje que predicó. El arca de Noé, sin embargo, no los salvó por el agua misma, sino por el juicio de Dios que puso a salvo a los que estaban dentro del arca. Esta imagen del arca es una representación de Jesucristo. Así como el arca fue el único camino de salvación para Noé y su familia, Cristo
es el único camino de salvación para todos. Los que están dentro de Cristo son salvos y protegidos, así como los que estaban dentro del arca sobrevivieron al diluvio. De la misma manera, aquellos que están fuera de Cristo están perdidos. El arca resistió la tormenta, así como Cristo soportó el juicio de Dios por los pecados de la humanidad. Los que están en Cristo no enfrentarán juicio, porque Él ya lo soportó por ellos. La seguridad del arca en medio del diluvio es una poderosa metáfora de la seguridad que encontramos en Jesús, nuestro refugio y salvación. Así que esta historia no trata solo del pasado, sino de una lección eterna sobre la importancia de estar en Cristo. Incluso en medio del caos y el juicio, hay salvación para aquellos que eligen confiar y seguir el camino que Él ha preparado. Imagínese la escena: el arca rodeada de agua por todos lados. Cayó la lluvia y el mar por todas partes. Pero en medio de este caos, el arca guió a sus pasajeros hacia la seguridad de una nueva creación. Así como las aguas se llevaron a los que creyeron, los que ponen su fe en Cristo son transportados con seguridad a través de la destrucción a una nueva vida en Dios. Jesús predicó a los espíritus atrapados, pero el propósito exacto de esto sigue siendo un misterio. Sabemos, sin embargo, que el mensaje de Dios fue claro. 3 días después de su crucifixión, Jesús resucitó, marcando un evento único en la historia de la humanidad. Por primera vez, alguien superó la muerte para no volver a morir nunca más. La Biblia es clara en cuanto a que la resurrección de Jesús fue un acto del poder de Dios. Tanto el Espíritu Santo como el Padre jugaron un papel en este triunfo. Cuando somos bautizados, nos unimos a Él en esta victoria, caminando en novedad de vida. El propio Jesús, al hablar de su resurrección, utilizó la metáfora de destruir el templo y reconstruirlo en 3 días, refiriéndose a su cuerpo. Cuando los discípulos vieron que Jesús realmente había resucitado, creyeron aún más profundamente en las Escrituras y las palabras de Jesús. La resurrección de Cristo tuvo un impacto tanto en el mundo físico como en el espiritual. Mateo nos cuenta algo extraordinario. Cuando Jesús resucitó, muchos cuerpos de santos que ya habían muerto también se levantaron de sus tumbas, algo que solo puede explicarse como una intervención directa de Dios. Esto refuerza que la muerte ha sido derrotada y se ha abierto una nueva era de vida eterna para todos los que creen. Estos acontecimientos milagrosos sirven como un poderoso testimonio de la obra completa de Cristo. El sacrificio de Jesús en la cruz no solo proporcionó nuestra salvación, sino que también trajo una victoria definitiva sobre la muerte. La resurrección de los cuerpos de los santos, mencionada por Mateo, es un signo de lo que nos espera. Así como Moisés y Elías aparecieron junto a Jesús en la transfiguración, estos santos resucitados demuestran que el plan de Dios para su pueblo todavía está en progreso. A lo largo de los tiempos, profetas como Ezequiel predijeron que Dios restauraría la vida a su pueblo. Jesús cumplió esta profecía al vencer la muerte y prepararnos para la vida eterna. Él no solo nos promete un lugar en el cielo, sino que también nos prepara para estar allí con Él. Jesús les dijo a sus discípulos que no temieran, porque les iba a preparar un lugar y que un día regresaría por ellos. Esta promesa de Jesús es nuestra esperanza. El cielo no se trata solo de calles de oro o ángeles. El cielo es donde está Jesús. La resurrección de Cristo nos da la certeza de que también viviremos con Él para siempre. El apóstol Pablo, al hablar de esto, nos recuerda que cuando Jesús regrese, los que murieron en la fe resucitarán, y nosotros, los que aún estemos vivos, seremos llevados a su encuentro. Será un momento de unión eterna. Después de su ascensión, Jesús regresó al cielo, donde ahora está a la diestra de Dios, reinando en poder y gloria.
prometió que regresará por el mismo camino por el que llegó. Y mientras esperamos este regreso, estamos llamados a vivir con la certeza de que ya se ha logrado la victoria sobre la muerte. Cristo venció el pecado y la muerte, y esta es la base de nuestra fe. Sin esta resurrección no habría esperanza. La Biblia, desde los profetas hasta el Nuevo Testamento, señala este momento en el que la muerte sería derrotada para siempre. La victoria de Cristo no fue solo una promesa, se cumplió. Y a través de ella tenemos la garantía de que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Qué bendición poder compartir este mensaje contigo hoy. Espero que haya sido edificante y que Dios siga hablando a tu corazón. Si esta palabra marcó la diferencia en tu vida, dale me gusta al video, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte al canal Viviendo a Palabra. De esta manera podrás estar al día de todos los mensajes que hemos preparado con mucho cariño y oración. Juntos sigamos creciendo en la fe y viviendo la verdad de Dios. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.